Muchas veces, cuando escuchamos hablar de casas ecológicas, nos imaginamos casas construidas con materiales reciclados o viviendas que siguen un patrón de construcción natural, como pueden ser paredes de barro o techos de paja. Pero una casa puede ser ambientalmente sustentable y estar hecha a la vez con materiales pesados, tener diseño, tecnología y hasta confort. En el programa de hoy vamos a hablar de arquitectura sustentable, que más que un modo de construir, es una manera de pensar y proyectar las construcciones. Una tendencia que impulsa el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos, claro está, el agua. Les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. La construcción de viviendas familiares ocupa el primer puesto de las estadísticas de la actividad. Sin embargo, pocas veces se analiza cómo se construye y cómo impacta en el ambiente ese proceso y el uso que tendrán esos hogares en el futuro. 40% de la energía que se consume en el mundo la consumen los hogares, en su construcción y en su operación. La gran invención y la invención más devastadora, ¿no?, y que impacta el medio ambiente es la ciudad. El mercado de la construcción en su totalidad es uno de los grandes contaminantes y emisores de gas de efecto invernadero del planeta. El territorio está construido a partir de que el hombre lo rajuña, lo trabaja, lo ocupa, ¿no? Y esa ocupación tiene que tener cierta conciencia y cierto equilibrio con el medio ambiente. Pero una casa ecológica no necesariamente tiene que ser rústica ni resignar confort y equipamiento. Decidimos vender nuestro departamento y con ese dinero financiar un proyecto de hacer una casa que sea sustentable. Esta vivienda, además de cumplir todas esas necesidades, tiene la posibilidad de tomar del entorno recursos que una vivienda que no está pensada de esa manera no las toma. Hoy en Argentina no solo es posible, sino es conveniente construir de una manera más sustentable. La Casa G es un proyecto de vivienda familiar enfocado hacia ese equilibrio con el entorno que recién se mencionaba. Está ubicada en un club de campo en Cañuelas y la vamos a mostrar a lo largo de todo el programa de hoy como ejemplo de arquitectura sustentable, porque no es una casa que incorporó herramientas orientadas a la sustentabilidad. Es una casa que fue pensada e ideada para que tanto su diseño como su construcción, como su funcionamiento hoy, que ya está habitada, generen el menor impacto ambiental posible. Lo sorprendente es que no es algo inalcanzable y que tampoco demanda una inversión exagerada. A veces basta con tener en cuenta algunas cosas que son hasta de sentido común a la hora de hacer el proyecto. Tiene que ver con la implementación de esa vivienda en un entorno real, o sea, que tenga respuestas con respecto al clima, con respecto al lugar, con respecto a la orientación y que aproveche sobre todo los recursos con los que dispone en ese lugar. Se puede dividir en dos grandes ramas. Por un lado, los aspectos que se llaman pasivos, que tienen relación con el diseño, la orientación, la implantación del edificio, la casa o lo que se quiera construir en el terreno, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, climáticas
Al momento de iniciar un proyecto como este, al momento de iniciar una casa, lo primero que uno se tiene que fijar es la tipología, la forma del terreno y cuál va a ser la disposición o la orientación de la casa. Yo puedo pensar en una vivienda orientándola en cualquier dirección porque uso electricidad para refrigerar o para calefaccionar, igual que gas, o puedo pensar en una vivienda que tome el recurso del sol para calefaccionar en invierno, que tome las brisas predominantes frescas en verano, para a través de la ventilación cruzada refrescar en verano. Un aborigen, Pilagá o Mataco en el norte, ¿dónde pone su casa en el medio del impenetrable? Abajo un árbol. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Qué sé yo? Inteligencia, no más. Ah, ¿y por qué la pared opuesta a la puerta, en vez de tener las paredes consolidadas de barro, tienen ramas y está abierto? ¿Por qué? ¡Qué brutalidad! No, eso se llama ventilación cruzada. Si esa vivienda solo se la orienta, es decir, si se estudia cuál es el ángulo del sol en la latitud que corresponde y se aprovechan los rayos de invierno para calefaccionar, si se aísla el envolvente, si se ponen buenas ventanas para controlar el tema de las pérdidas térmicas y de la pérdida por infiltración. Si se toman estrategias de diseño y se aísla, uno puede reducir el consumo de una vivienda tradicional, digamos, sin esas cuestiones de diseño, en un 50%. Tiene que ser eficiente en cuanto a todos los procesos involucrados. En la construcción, en el funcionamiento propio de un edificio, en el mantenimiento y luego en la deconstrucción. Son las fases, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones que tiene que ver, por un lado, con lo que se llama el ciclo de vida de los materiales y por otro lado, con el impacto que ese material requiere para ser puesto en obra y ser construido. Nosotros cuando elegimos los materiales para construir la casa, trazamos un radio de 300 kilómetros alrededor de la obra y buscamos que todos los materiales se fueran locales y de plantas lo más próximo posibles a la obra. Luego, en la construcción, obviamente puede haber una racionalización de los materiales, ¿no? Ustedes saben que cuando construimos con elementos tradicionales, lo que se tira a una obra, vieron que uno levanta las paredes, revoca y después empieza a romper para pasar los caños. Es increíble. Elegimos las empresas en base a sus políticas de sustentabilidad, que en sus procesos industriales incorporaran ISO 14001, o sea que fuesen conscientes del impacto ambiental de sus procesos industriales, cómo utilizan el agua, cómo utilizan la energía. Y aparte, priorizamos todos aquellos materiales que incorporan un porcentaje de materiales reciclados dentro de sus productos. Un material sustentable es aquel que consume poca energía para ser construido, desde su extracción hasta su puesta en obra, y aquel que emite menos contaminación con el medio ambiente, ¿no? Esto es algo que a priori parece obvio, esto es algo que ya nuestros antepasados, desde el hombre que es hombre, se ha fijado en las orientaciones, en las ventilaciones, en las sombras, pero con la industrialización de las viviendas, con el uso masivo de aire acondicionado, se ha dejado un poquito de lado y se priorizó la estética antes que la eficiencia. La arquitectura sustentable busca construir viviendas que generen menor consumo de energía que una casa tradicional. Y el diseño es un arma fundamental para lograrlo. Si una casa está pensada para aprovechar al máximo la luz natural, la orientación, los vientos, todo eso va a redundar en un ahorro de recursos que de otra manera tendrían que ser destinados a climatizar o a iluminar esa vivienda. Además del diseño, la arquitectura sustentable también se apoya en la tecnología que permite hacer el aprovechamiento de estos recursos, como puede ser un panel solar o fotovoltaico, y en la selección de materiales que generan consumos más eficientes.
La clave para hacer una casa sustentable es la aislación térmica. La aislación térmica es fundamental para lo que es el acondicionamiento térmico y el ahorro de energía. En una casa eficiente tenés que tener buenas aislaciones térmicas. Una casa estándar con ladrillo hueco del 12 tiene una transmitancia térmica de 1,75. La transmitancia térmica es el tiempo que tarda el calor o el frío de pasar de un lugar al otro. Ese mismo material que ahora funciona en 10 centímetros, o en 15 o en 20, antes funcionaba en 45 o en 50. Entonces los materiales tradicionales han ido perdiendo espesor. Y al perder espesor han aumentado la capacidad de transmitir calor. Una casa bien aislada, que no es algo que realmente encarezca mucho una construcción, permite que esa construcción sea más eficiente en los consumos energéticos para acondicionarla. Esa capacidad de que ha aumentado el material por perder espesor de transmitir calor perjudica en invierno porque el calor se va, o sea, el calor funciona del lugar más caliente al más frío. De esta manera tenés todo el envolvente, que es muy eficiente, y para climatizar o refrigerar la casa necesitas muy poquita energía. Si nosotros tenemos una carpa, nos vamos de vacaciones, y tenemos una carpa, que es una tela, y la ponemos en el medio del sol, para estar fresco adentro, vamos a tener que poner, no sé, un equipo de aire acondicionado, ¿no?, inmenso. ¿Por qué? Porque lo que va a entrar va a salir. ¿Se entiende? O sea, si tenemos algo más cuidado, con criterios conservativos, y lo ponemos abajo del árbol, quizás no necesitemos hacer nada más. Nada más. Es la arquitectura quizás que hoy el día el mundo perdió, que estaba más relacionado con las técnicas o la forma de vivir de antes, donde la gente realmente construía en función del clima. Remarcamos mucho estas cuestiones de diseño porque tienen que ver con técnicas que de manera pasiva permiten ganar en aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Cómo? Por ejemplo, buscando las dimensiones y la ubicación adecuada para una ventana en función de la orientación de una casa, se puede mejorar el aprovechamiento de la luz y el calor del sol. Con esto nada más se hace una vivienda más eficiente, se ahorra gas y electricidad, pero también se generan beneficios que se traducen en la salud y en el confort. Otro de los componentes que hacen a la eficiencia energética es aprovechar la luz natural para iluminar de forma tal de no tener luces prendidas, sobre todo en lugares donde uno no requiere tener una oscuridad total. En esta casa lo que se tuvo en cuenta es la salida del sol. Vos tenés galerías muy amplias al noroeste que tapan el sol de verano. La extensión de estas galerías te permiten que en invierno entre el sol, climatice de manera pasiva. Hacia el sur tenés todo un paredón con ventanas más chicas que funcionan como contención de los vientos fríos del sur. En ese aspecto nosotros nos preguntamos, y se preguntan de hace mucho tiempo muchos, ¿por qué si hay un sol que nos ilumina y nos calienta, como si nos vemos a los animales para dormir no se echan a la sombra, se ponen al sol, ¿no? Digo, ¿por qué no la aprovechamos? Entonces, claro, hay energías alternativas que podemos utilizar. El viento, el sol, la biomasa, etcétera, etcétera. El uso de los recursos que salen. Tenés una serie de ventajas y disposiciones para poder iluminar de manera natural los distintos ambientes de la casa. La mayoría de los ambientes tienen iluminación natural, ventanas al exterior, y los que no lo tienen estos túneles solares que traen la luz desde el exterior y te permiten iluminar un ambiente durante el día sin tener que usar energía eléctrica. La suma de estas cosas, ¿no?, de las aislaciones, más la orientación, más las energías alternativas, todo eso genera una disminución de consumos. Entonces, la primera cosa que se va a notar va a ser la billetera a fin de mes. O sea, va a ser más barato vivir en una casa de estas características que en una casa convencional. Una casa como la Casa G, tan orientada a la sustentabilidad, por supuesto que fue pensada también para tener un consumo racional y responsable del agua.
En principio se aprovecha agua de lluvia, también se reciclan efluentes y a través de un sistema de cañerías y tanques diferenciados, esa agua recuperada cubre desde la descarga del inodoro y el riego hasta el llenado de la pileta de natación. De esta manera, el agua potable solo se usa cuando es estrictamente indispensable. En la casa G nosotros captamos las aguas de lluvia, recuperamos y reciclamos las aguas grises y procesamos las aguas negras, que son las aguas de los efluentes, de los inodoros, de los bidés. Esa agua, las aguas negras, se trata en un biodigestor y después se utiliza esa agua limpia para regar de manera subterránea, mediante un lecho nitrificante, todo el perímetro verde de la casa. Esta casa yo considero que debe ser la casa más eficiente en términos de uso del recurso hídrico, porque contempla todos los aspectos posibles a tener en cuenta. Por un lado tenemos captación de aguas de lluvia, tratamiento de aguas grises. Captamos esos 1.300 litros de agua de lluvia que caen sobre nuestras terrazas, lo almacenamos en 2 tanques de 5.000 litros cada uno. Utilizamos y reutilizamos lo que son aguas grises, que son las aguas de las duchas, de los lavados, de todas las canillas de la casa, salvo cocina. Tratar las aguas grises es relativamente sencillo y económico. A su vez, esas aguas se pueden juntar con las aguas recuperadas de lluvia y generar un tanque de agua que puede ser utilizado, o que es utilizado en realidad, para descargar inodoros. Toda esa agua se filtra, se desinfecta, se junta, se sube a un tanque a la terraza y después por gravedad va a parar a todas las canillas que utilizan esta agua reciclada recuperada, que son las mochilas de los inodoros, las canillas de la casa para riego, para limpieza del jardín y para todo uso que no requiere agua potable. Charlie lo logró y hoy en día tiene una casa que, por ejemplo, debe consumir un 70% menos de agua que cualquiera de sus vecinos. Bueno, el agua de piletas y de la ducha va a parar a esta pileta de patio, a esta rejilla, y son las aguas grises, son las aguas que se recuperan. Nosotros para refrescar la casa utilizamos fan coils que generan condensación, así como los equipos de aire acondicionado, que habrás visto en la calle, unos bidoncitos donde juntan el agua. Nosotros esa agua la conducimos por un caño en la pared y termina en la misma pileta de aguas grises. O sea que el agua de condensación de los aire acondicionados, junto con las piletas y los lavatorios, se juntan y se filtran en aguas grises. Y es que el único consumo real es el del agua que se usa para beber o para la preparación de alimentos. Para eso, la casa se autoabastece con recurso subterráneo que se potabiliza mediante filtración. Entonces lo que nosotros hacemos es usar un filtro de ósmosis inversa que está acá abajo. Entonces tenemos agua limpia, filtrada, sin generar CO2, digamos. El agua filtrada genera 600 veces menos CO2 que el agua embotellada. Lo que hace el sistema de ósmosis inversa es evitar el uso de agua embotellada, con lo cual en la casa G, buscando la sustentabilidad, lo que se hace es evitar la huella de carbono que deja el uso de agua en bidones. El agua embotellada, por cada litro de agua embotellada que estás tomando, equivale a 1 litro de petróleo que se consume en todo lo que es el proceso de extracción y el transporte y en la fabricación de los envases plásticos. Aguas en botellas plásticas que terminan en basurales, terminan en sobrecauces de ríos, sobre aguas superficiales. Los envases plásticos, solamente el 20% se llega a reciclar, todo el resto termina en residuos sanitarios. La diferencia con el sistema que tiene Charlie es que los sistemas tradicionales o el común del mercado, en una ósmosis tiene una corriente de concentrado, que es el agua que se rechaza, y una corriente de permeado, que es el agua purificada. Un sistema domiciliario está en el orden de 70% del agua va al drenaje y 30% del agua se utiliza. El sistema que nosotros diseñamos invierte la relación, se desecha el 30% y se utiliza el 70%. La casa G
Tiene además un sistema de ablandamiento de agua que mejora la vida útil de las cañerías y nadie tiene que preocuparse porque se tapen o se obstruyan con sarro. No es solo una cuestión de mantenimiento, es una manera también de garantizar la eficiencia de los equipos que generan o funcionan con agua caliente, como puede ser la losa radiante que se usa para climatizar esta vivienda. El agua que circula por debajo de los pisos se calienta con energía solar. Si hubiera sarro en las tuberías, parte de ese calor se perdería y sería necesario acudir a una caldera eléctrica para generar la temperatura suficiente como para climatizar la casa. La Casa G está llena de técnicas y tecnologías que permiten que cada cosa que se use se haga con el mejor aprovechamiento posible y el menor impacto ambiental. La casa esta tiene un sistema de losa radiante, que son caños instalados en el contrapiso de la casa, por donde circula agua caliente. Estas calderas lo que hacen es calientan el agua para climatizar y enfrían el agua para refrigerar. Ahora, el agua con la que nosotros nos bañamos la calentamos con energía solar. Esta casa cuenta con dos sistemas. Uno es el colector solar térmico, que transforma la energía del sol en agua caliente. Tenemos 4 colectores solares en el techo que proveen el 85% del agua de corriente sanitaria con la que nos bañamos. Mucha gente me pregunta si una piscina puede ser sustentable. Hay una respuesta clara que es una pileta, es un espejo de agua, es un reservorio, los hay naturales, los hay artificiales. El tema es qué haces con esa agua, cómo la mantenés, cuánta energía y cuántos productos químicos utilizás para mantener esa agua. Otra forma de colaborar con el cuidado del medio ambiente en lo que es las piscinas es instalar tecnologías que hoy en día están accesibles, que generan mucho menor uso de cloro. En lugar de usar cloro, utilizamos un sistema de ionización mediante un nano de sacrificio de cobre y de plata. El sistema de ionización es un sistema que agrega a través de un proceso electroquímico minerales para mantener la calidad del agua, es decir, para desinfectarla, sin agregar productos químicos que sean nocivos para la salud. Que lo que hace es, mediante una pequeña descarga eléctrica, libera iones y de esa manera se matan las bacterias y se matan las algas. Con estos sistemas no, la mayoría de las piletas mantienen el mismo volumen de agua durante todo el tiempo que sea posible, o sea, mientras se mantenga. Hay piletas que están hace 10 años con el mismo volumen fijo de agua. Esta no es una tecnología nueva, ya lo usaban los romanos, que tiraban monedas en sus tinacos de agua, lo usaban los vikingos, que usaban pinturas antialgas en los cascos de sus barcos. La Casa G es el ideal de la construcción ecológica, pero no es la única manera de vivir sustentablemente, porque más allá de todos los beneficios ambientales que esta casa puede tener, lo cierto es que la sustentabilidad parte del estilo de vida que se adopte. No es caprichoso que en la Casa G haya 6 tachos de basura. Todos los integrantes de esa familia aprendieron que era necesario no solo separar los húmedos de los secos, sino los orgánicos compostables de los que no lo son, y a recolectar por separado también el vidrio, el plástico, el papel y el cartón. Lo mismo sucede con los consumos. De nada serviría tener paneles solares si las luces de esta casa quedaran encendidas durante todo el día. Son los hábitos, la cultura, las costumbres lo que hacen una vida sustentable. Una ciudad va a ser mucho más sustentable, mucho más poderosa en el sentido de poder afrontar cualquier decisión si hay una articulación de los diferentes sectores de la ciudad, sociales y de los diferentes actores, vamos a decir, políticos. El planeta Tierra es un organismo vivo, interconectado con sus ríos, con sus mares, con su atmósfera. Entonces, de alguna manera, creemos que al estar habitando esta casa, nosotros interactuamos con el medio y por eso queremos consumir la menor cantidad de recursos posibles y nuestros desechos ser responsables y gestionarlos nosotros mismos. La sustentabilidad es casi una cuestión ideológica que tiene que ver con ahorrar, conservar y gastar lo menos posible en función de esta cuestión de dejarle al resto esas mismas posibilidades que tenemos nosotros de vivir. Y por otro lado también está el uso responsable de los habitantes, que es algo que
es gratis, digamos, no hay que invertir en eso, sino más que nada es conciencia y actitud. Una vivienda, un hogar, una construcción es un compromiso social con el medio ambiente de más de 100 años. Uno construye una casa para durar, por lo menos este tipo de viviendas, que no son construidas con adobe y paja, sino con materiales pesados de la construcción. Se supone que es una construcción que está hecha para durar, entonces al momento de elegir esos materiales y al momento de saber qué energía va a consumir, tenemos que pensar cuál va a ser el impacto y cómo va a funcionar esa vivienda a lo largo de su vida útil. Y cuando hablamos de sustentabilidad, hay que hablar específicamente de cuestiones concretas como es el agua, el transporte, la energía y la alimentación, porque son lo básico. Es importante, por un lado, lo que la tecnología te permite, pero quizás más importante es la actitud del que lo habita y tener esa conciencia y usarla. Significa más trabajo, pero yo creo que el beneficio lo recibimos todos. Una vivienda sustentable no es la panacea, sino que acompaña los hábitos y costumbres de una familia. Nosotros tenemos estos hábitos hace más de 6-7 años y de alguna manera una casa como esta ayuda o facilita el implementar o en el día a día qué es lo que hacemos para cuidar nuestros recursos naturales. La eficiencia que logró la Casa G no solo fue en base a detalles de diseño y construcción, tiene todo un sistema de monitoreo que permite hacer un seguimiento preciso y constante de cada uno de los consumos, de la climatización y también de los costos y beneficios. Optar por un tipo de arquitectura sustentable no solo es posible, también es conveniente en términos económicos, además de ambientales. Quizás no tengamos la opción de hacer una casa como esta que mostramos hoy, pero podemos hacer hogares más sustentables con las herramientas que estén a nuestro alcance, sabiendo que una casa ecológica no tiene por qué resignar ni estilo, ni comodidad, ni tecnología, pero sin olvidar también que una casa sustentable no hace una vida sustentable y que por eso es importante que empecemos por nosotros y nuestros hábitos. Nos reencontramos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.